Heavenly Father, we bow our hearts this morning once again. And we Padre just express Celestial, to you our love for you. queremos For expresar you nuestro first amor loved us. And, por oh ti, Lord, how porque you tú have nos shown amaste your love primero. in Tú so nos has many ways. mostrado We've tu been amor en singing tantas about your formas. goodness. We've been singing Hemos about your cantado acerca de grace. tu bondad, de tu We've gracia. been singing about your Hemos cantado love for acerca de us, tu and it's amor all para con true. nosotros, y todo es verdad. And, oh Lord, as we look into your word this Y mientras morning, estudiamos I tu pray palabra that en you esta would cause our mañana, hearts to continue te pido to que rejoice and to continúes continue to sing of your ayudándonos goodness, a your love. regocijarnos y a seguir cantando de tu And Lord, you have bondad, given us porque tú eres much un Dios reason to sing. maravilloso. Nos has And I dado muchas pray razones para for cantar. hearts here this Por morning eso that oro para que en esta are mañana restricted, hearts that are unable to burst nos forth ayudes with a que nuestros praises and gladness, corazones that you would bring puedan estar release, that you cantando would shine the light of alabanzas, your que tú Spirit puedas into them, that you would alumbrarnos con bring tu espíritu that para que needed life podamos and ver que joy of the necesitamos Lord. ese gozo Father, de cause us de to ti, be a Señor, people y who que delight ourselves nosotros in podamos you. ser gente que Cause nos us to be a deleitemos en people ti through y que whose seamos being personas your que life is expressed, that there would be no podamos question to expresar the tu world vida a través de around us who we nosotros, que no haya belong to, ninguna duda de that que there te would be no wondering pertenecemos, what is the de que no haya source ninguna of duda our de que life, that la it fuente would de nuestra be a vida life that eres tú, looks like Señor, Jesus. porque nos parecemos a And Jesús. Lord, as we look into your Y word Señor, this mientras morning, estudiamos tu we palabra en pray esta for that mañana, enabling of te your pedimos, Spirit. We Señor, pray que for tú nos insight. We ayudes con tu pray for espíritu. understanding. Ayúdanos We a pray entender, that you would ayúdanos change our a hearts and cambiar conform nuestros us to the corazones y a likeness ser of Jesus, conformados that more and conforme a la more imagen this de Cristo cada vez congregation más, que esta would be congregación working out, living out, sea expressing una the que life of Jesus exprese la that we vida de read Jesús about en in su the vida. Scriptures. A Lord, that través there would be de todas less sus and less vidas nosotros podamos discrepancy between what we read and what we podamos express in our parecernos lives, más a lo que and that we leemos would en tu be palabra, brought into que podamos, conformity and Señor, into likeness with you, ser más Jesus. parecidos I a pray ti, for that Jesús. unction of your Spirit. Te pido, Señor, por la unción de tu And Espíritu. Lord, we do remember Y recordamos that it was on this Sunday, que fue en un a domingo couple como thousand este, years ago, hace that you first más de poured out 2000 your años, que Spirit tú upon the newly enviaste formed church. tu And you Espíritu sent para your church formar a la out in the iglesia. power of the Y Spirit, enviaste a the tu same iglesia power en el mismo that poder de este animated the Espíritu, person of Jesus este Christ, mismo the Espíritu que same le dio power that vida raised him a from la the persona dead. de That Jesucristo, same este mismo Spirit Espíritu lives que le in dio us. vida a And Lord, Jesucristo I cuando pray resucitó de that la there muerte. would be a Yo te pido que releasing este of mismo your Espíritu Spirit through your church, pueda ser that liberado we a través de would tu continue iglesia, the work para that que nosotros you've podamos begun, continuar el not in trabajo que our strength, empezaste, but in the no en same nuestras fuerzas, Spirit. pero en el mismo Espíritu. Lord, that we would be Que nosotros, Christ's Señor, ambassadors seamos here on this embajadores de Cristo en esta earth. In tierra. Jesus' name I En pray. el nombre de Jesús te lo pido. Amen. Amén. Amen. So in Luke chapter 13, Vamos a Lucas capítulo 13. we read in the 10th verse Ya leímos en el that verso Jesus was 10. teaching in one of the synagogues on the Sabbath. Jesús A estaba Jewish synagogue enseñando was very similar to en our una church sinagoga building. judía, It was muy a building similar where a una Jesus iglesia would como la gather, de hoy or en the día, Jews would gather for un edificio corporate como worship, este, ¿no? worshiping of God through Donde prayer, los scripture judíos se reading, juntaban singing, para teaching. cantar, para alabar, para leer la palabra. Es muy parecido a lo que experimentamos en un templo de hoy en día. Ellos se juntaban en un día diferente, ellos se juntaban en el sábado. El sábado corresponde a nuestro sábado. Y bajo la ley del Antiguo Testamento, el sábado era un día de reposo, era un día muy especial. Y lo hicieron así porque el Señor creó todo en 6 días y en el séptimo día descansó. Lucas 13:11 nos dice que había una mujer que tenía 18 años enferma y andaba encorvada y no se podía enderezar. Obviamente, mientras leemos la palabra, vemos que esta señora tenía más que un problema médico, tenía un espíritu que estaba causando esta enfermedad. La Biblia amplificada describe que era una mujer que estaba enferma de una enfermedad causada por un demonio.
Así que ella tenía este demonio que estaba causando enfermedad. Y los síntomas de su problema eran una discapacidad física. De acuerdo al diccionario, vemos que enfermedad es algo que se aplica a una enfermedad crónica. Esta mujer tenía algo crónico porque ella tenía 18 años enferma. Este espíritu la afligía y causaba una discapacidad física que había sido ya crónica, que había estado sufriendo ya por más de 18 años. No era una cosa que llegó y se quitó, sino que era algo que la tenía atada allí por ya 18 años. Ahora, mientras estudiamos la Biblia, descubrimos que los demonios causaban muchas enfermedades, discapacidades de muchos tipos, como la sordera, como la ceguera, como depresión, dolores de cabeza, esquizofrenia, epilepsia y así sucesivamente. Y eso lo hemos encontrado en la Escritura. Ahora, no estoy diciendo que todas las cosas, todos estos síntomas siempre tienen que venir de espíritus demoníacos, pero lo que sí sabemos por la Biblia es que estamos leyendo la palabra de Dios, estamos leyendo algo que es brillante, que es confiable. La Biblia y el conocimiento que hay ahí viene de Dios. Por eso, humildemente necesitamos reconocer que nosotros tenemos mucho que aprender en la Biblia, incluso aún de la enfermedad y de cómo sanar una enfermedad. Sin embargo, muchas personas ni siquiera reconocen la Biblia como una fuente de aprender cómo sanar algunas de las enfermedades que nos aquejan. Por ejemplo, nosotros, mi esposa y yo, estamos yendo a un estudio bíblico donde estamos estudiando la causa de las enfermedades y la cura de las enfermedades. Y es un estudio bien bueno. La Biblia nos dice que no todas las enfermedades son causadas por espíritus demoníacos, pero la Biblia sí dice que la causa de todas las enfermedades es el pecado, porque antes de que Adán y Eva pecaran, no había ninguna enfermedad y no había muerte. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. Y la Biblia dice que la enfermedad es el resultado de estar viviendo en un mundo caído. Y el tratamiento principal para cualquier enfermedad es espiritual, no médico. ¿No es interesante? El tratamiento principal siempre para cualquier enfermedad, para que podamos tener una cura efectiva, siempre debe de ser espiritual. Por ejemplo, Santiago 5:13, la Biblia dice, ¿alguno de ustedes está enfermo? Ore. Sigue diciendo, ¿está alguno de entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos. ¿Están sufriendo? ¿Están afligidos? Bueno, oren. ¿Están enfermos? Oren también. Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Y esta es una instrucción que muchos cristianos ignoran completamente. Porque yo como pastor, por ejemplo, casi nunca me llaman para orar por los enfermos o ungirlos con aceite. Verso 16, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanos.
Ahora, la respuesta espiritual a cualquier enfermedad es la que cura, porque la oración ferviente del justo puede mucho. Entonces, aquí estamos viendo que la confesión del pecado está estrechamente vinculado con la sanidad física. Siempre el pecado es parte del problema y la solución es espiritual. Lucas capítulo 5. Vamos otra vez a donde estábamos. Vamos a ver otro ejemplo. Verso 18. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico y procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Verso 20. Al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Vemos la conexión entre el pecado y la parálisis aquí, por ejemplo. Verso 21. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y al instante, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Vemos una vez más la conexión aquí entre un problema espiritual y un síntoma físico. Este es un punto de vista mundial lo que estamos viendo. Como personas que vivimos en el oeste, tenemos la tendencia de considerar que las condiciones médicas que tenemos no son solo físicas o que son solo físicas. Nosotros en este tipo de cultura a veces no vemos que hay una condición espiritual, que hay una dimensión espiritual que se asocia a nuestro problema físico. Y generalmente esa es la raíz. Nosotros no somos muy sensibles a esta realidad. Sin embargo, cuando estamos enfermos, entonces tendemos a buscar más las soluciones, a buscar más bíblicamente cómo debemos responder. Ahora, en Lucas 13:11, vamos a ver un poco más acerca de la descripción de la condición de esta mujer que estaba atacada por espíritus demoníacos. Lucas 13:11 dice que había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Andaba encorvada hacia adelante y no había ninguna manera de que se pudiera enderezar. Así que toda su columna, desde el cuello, estaba inclinada hacia enfrente y no podía enderezarse para nada. Estaba viviendo en una postura bastante difícil. Era como si todas sus vértebras se hubieran fundido y no se pudiera enderezar para nada. Caminaba como animal casi. Pero el verso 12 nos dice que cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Todos en aquella sinagoga seguramente ya la habían visto y la veían con los ojos de la carne, que no tenía esperanza, porque desde la perspectiva del ser humano, pues no podemos hacer nada acerca de la situación de esta mujer. Pero cuando Jesús la vio, Él la vio con la perspectiva de los ojos de Dios y reconoció los dos problemas que ella tenía y lo que Dios quería hacer con ella.
Gracias a Dios por esa clase de sensibilidad. Y nosotros podemos tener esta sensibilidad porque ese es el deseo de Dios para nosotros. Y yo creo que en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, hay algunos a los que Dios les ha dado este don para que lo usen de esta manera. Y hay un deseo en su corazón para caminar en el Espíritu y ser guiados por el Señor y cultivar este espíritu de sensibilidad. Dios quiere esto para su iglesia. Dios quiere esto para su pueblo. Cuando Jesús la vio, Él reconoció la atadura espiritual. Él reconoció lo que los demás no podían ver y escuchó al Espíritu de Dios. Jesús estuvo lleno de compasión por esta mujer y en obediencia al Espíritu Santo, Él la liberó de su enfermedad. No fue algo como que de casualidad, ay, pobre mujer, no. Él fue siempre guiado y obediente al Espíritu Santo, a lo que Dios estaba hablando a su corazón. Y tomó la iniciativa de llamarla, la llamó para que viniera a él, y tomó la iniciativa, pero ella tenía que responder al llamado. Esto requirió que ella tuviera humildad, porque en su condición, tal vez ella se sentaba hasta atrás, tal vez no quería ni que la gente la viera, pero Jesús la llamó para que fuera obediente. Tal vez ustedes nunca han visto a alguien en una condición así. Bueno, yo nunca he visto a alguien así. Pero me pregunto, ¿cómo sería poder caminar como una mujer así, toda encorvada? Tal vez me vería así, como así. Miren cómo estoy caminando ahora. Tal vez no pueden ver casi nada. Imagínense estar caminando 18 años en esta condición. Y Jesús tuvo compasión de ella. Pero ella vino difícilmente, doblada, así como caminaba. Caminó hacia Jesús porque el Señor nos ama, tiene compasión de nosotros, de cualquier cosa que nos esté quebrantando, pero la Escritura dice que siempre Jesús nos va a llamar y nosotros tenemos que escuchar a su voz, porque no hay ninguna indicación de que ella vino a la sinagoga para ser sanada en ese día. Ella simple y sencillamente asistía a la sinagoga para escuchar la palabra. Ella no tenía ninguna idea que le dijera que en ese día precisamente iba a encontrarse con Jesús y que se iba a sanar ese día. No hay ningún indicativo de que ella supiera de que Jesús iba a cambiar su vida para siempre en ese día. Así que cuando ella escuchó la voz de Dios, ella respondió en obediencia y su vida fue cambiada. Su futuro fue cambiado y ahora su vida iba a ser totalmente diferente. Y Jesús le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad, eres libre de esta discapacidad. El Señor le habló palabras de libertad. La palabra griega significa que ella estaba permanentemente libre, que ya significa que no iba a volver a estar en esta discapacidad. No era solamente algo temporal, no era un alivio temporal que luego volvería, sino que era algo completo y permanente. Ella fue rescatada en aquel día del demonio que la había tenido cautiva por 18 años. ¿Se acuerdan la primera vez que vimos a Jesús en la sinagoga, allá por Lucas capítulo 4? Él estaba
siendo ungido para algo. Vamos por favor a Lucas 4, uno de los temas más grandes de Lucas es el cumplimiento de la profecía de Isaías. Lucas 4, versos 18, 19. Este es el ministerio al que el Señor lo mandó. Verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Es interesante que dice aquí que proclama libertad y liberar a los cautivos. Lucas capítulo 13, puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. En el verso 12, Jesús le dijo, eres libre. Y luego tomó a la señora con sus manos. Él no siempre ponía las manos sobre las personas para sanarlas, pero muy a menudo sí lo hacía. Ella escuchó las palabras, pero no se movió. La mujer estaba atada por un espíritu y además después de 18 años, tal vez también estaba atada por el hábito, ya no sabía cómo moverse, tal vez como un prisionero en una celda. La puerta estaba abierta, eres libre, pero ella estaba allí parada en la puerta y no se movía, estaba atada por la costumbre. Ella necesitaba que Jesús fuera por ella y la escoltara fuera de la celda. Y entonces cuando ella sintió la mano de Jesús sobre ella, ella se sintió fuerte y supo que de hecho era libre y que se podía mover. Yo me acuerdo que algunas personas han tenido su brazo o su pierna en un yeso por alguna rotura de algún hueso y cuando les quitan el yeso no pueden mover bien el brazo, necesitan tener alguna fisioterapia para poder mover otra vez sus músculos o sus huesos normalmente. Pero aquí la Biblia dice que esta mujer milagrosamente se movió inmediatamente. El demonio había salido de ella, pero ella se quedó todavía un tiempo allí agachada. Y después, cuando Jesús la tocó, ella se enderezó por primera vez en 18 años. Me hubiera encantado ver sus ojos y su reacción de esta mujer. Debe haber sido algo maravilloso. La Biblia nada más dice que ella glorificó a Dios, pero ha de haber sido, wow, algo maravilloso. Cómo glorificó ella a Dios. Y cuando estudio la vida de Jesucristo, la vida de Jesús y su ministerio es un modelo para la vida y para el ministerio de la iglesia. Hemos sido llamados a ser como Cristo, seguidores de Él. Él vivió su vida como un hombre normal. Él no consideró su naturaleza, su deidad como algo a que aferrarse, sino que Él se limitó a ser un hombre con todas las limitaciones de un hombre, pero guiado por el Espíritu de Dios. Y Él estaba demostrando con su enseñanza y con sus acciones, le estaba demostrando a sus seguidores lo que ellos tenían que hacer y cómo tenían que vivir dependiendo del Espíritu de Dios. Entonces llamó a su iglesia en este mismo poder para poder libertar cautivos. Vamos a Lucas capítulo 9.
Cuando Jesús mandó a los 12, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Lo que Jesús estaba haciendo es darles poder a los 12 discípulos. Lucas 10:9. El Señor nombró a otros discípulos, designó también a otros 70, quienes envió de 2 en 2 delante de toda ciudad a donde él había de ir. Verso 10, y en cualquier ciudad. Verso 9, en cualquier ciudad donde vayáis, sanad a los enfermos y decirles, se ha acercado a vosotros el reino. Y en Hechos capítulo 3, en Hechos capítulo 2, el Espíritu de Dios viene. Y en Hechos 3, verso 2, este es el primer evento que se narra aquí acerca de los milagros, que un hombre cojo de nacimiento, todos los días lo ponían en la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan entrar en el templo, les rogaba que diesen limosna. Pedro, con Juan fijándole en los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le firmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Ahora déjame preguntarte. Ellos dijeron, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. ¿Qué era lo que tenían? Tenían a Cristo viviendo dentro de ellos. Y el poder del Espíritu Santo estaba sobre ellos. Ahora, ¿qué es lo que Dios le ha dado a su iglesia? Nos ha dado a Cristo, el Espíritu de Dios, viviendo dentro de nosotros, la iglesia. Tal vez no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos, tenemos que dar. Este es el patrón que vemos a través de las Escrituras, lo que Jesús hizo en el poder de su Espíritu. Así es como Él enseñó a sus discípulos para que hicieran más discípulos y para que obedecieran todo lo que Jesús les había mandado. Todo lo que les había enseñado. 1 Corintios capítulo 12. El patrón continúa aquí. Y me estoy saltando mucho, pero bueno. Verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, porque Jesús tenía todos estos dones en una sola persona, pero no es así con nosotros. Nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, algunos tenemos algunos dones y algunos otros. Hay diversidad de dones, dice el verso 4, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ese Dios que obró a través de Pedro y Juan y de los 12 y de Cristo, es el mismo. Verso 7, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada el Espíritu para palabra de sabiduría. Algunos tienen palabra de sabiduría, otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, otro fe por el mismo Espíritu, otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, otro hacer milagros, a otro profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere.
Hermanos y hermanas, somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Hemos sido llamados conforme a la imagen de Cristo. Y el Señor nos ha dado el Espíritu a su iglesia para que nosotros continuemos aquí en la tierra. Verso 28 de 1 de Corintios. Y aún nos puso Dios en la iglesia. Primeramente apóstoles, profetas, maestros, luego los que hacen milagros, después de los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? No. Procurad pues los dones mejores. Primera de Corintios 14:1 dice que persigamos el amor y deseemos los dones espirituales, pero especialmente que profeticemos. Nosotros debemos saber quiénes somos en Jesucristo. ¿Estamos en Cristo o no? Eso es lo más importante. Lo más importante es saber si Cristo está o no, si ese Espíritu está en nosotros o no. Primera de Corintios 12:4 dice que hay diversidad de dones y diversidad de ministerios, pero el mismo Dios, el mismo Espíritu, el mismo Señor es el que hace todo. La Biblia dice que Él respondió a esta sanidad milagrosa, glorificando a Dios. Sin embargo, es casi increíble que no todos en aquella sinagoga estaban glorificando a Dios. No todos en aquel lugar habían sido libres de esta atadura espiritual. Otros tenían otras ataduras espirituales, diferentes síntomas. Pero el verso 14 nos habla de un gran pero que había aquí. Ella estaba glorificando a Dios, pero el principal de la sinagoga estaba enojado de que Jesús hubiera sanado en el día de reposo. Dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Indignación significa que él estaba enojado sobre alguna injusticia o violación. Este era como el pastor de la sinagoga. Se opuso a esta demostración del poder del Señor en la sinagoga. Parece como que, así como en la descripción de aquella iglesia de Apocalipsis 2:9 y 3:9, esta sinagoga era una sinagoga de Satanás, porque estaban aliándose con Satanás, no con Dios. El lado oscuro estaba siendo derrotado y entonces el sacerdote estaba enojado. Este hombre, que debería de ser una buena persona, era un lobo disfrazado de oveja, no tenía ninguna compasión de esta pobre mujer. Estaba demasiado ciego para ver la belleza de la compasión de Cristo. No podía regocijarse en el poder de Dios sobre los demás. No tenía amor por esta mujer, no tenía amor por Dios. Su corazón estaba muerto y atado a Satanás. A diferencia de esta mujer, este líder religioso no quería ser libre de su condición, no quería tener nada que ver con Jesús ni con su poder obrando en su sinagoga. Este líder religioso hacía comentarios bastante malvados acerca de Jesús.
lo que estaba hablando era en contra de Jesús, pero era cobarde incluso para dirigirse a Jesús solamente. Él lo que estaba diciendo encubiertamente era mandando a la congregación para que no vinieran a Jesús por sanidad en el día de sábado. Desafortunadamente, la respuesta de este pastor es una respuesta muy común aún entre nuestros líderes religiosos de hoy en día. La respuesta de Jesús difícil. El Señor le contestó: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de la ligadura en el día de reposo? Esta indignación de Jesús no es una acción hipócrita como la de este líder religioso. Es una indignación justa la de Jesús. Este hombre estaba fingiendo ser un pastor, pero la verdad es que era un lobo vestido de oveja, era un embajador de Satanás. Estaba haciendo mal uso de la palabra de Dios. Estaba enojado, según él, porque se había quebrantado la ley del sábado. Pero en realidad estaba permitiendo que el pueblo siguiera en atadura. No había ninguna justificación en lo que este líder estaba diciendo. El Señor quería traer libertad de toda opresión y de toda atadura. La práctica del sábado le fue dada a Israel. En Deuteronomio capítulo 5, el Señor les dio instrucciones para guardar el sábado. Deuteronomio 5:12, guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. Verso 15, acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, aunque Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Para recordar al pueblo que había sido liberado y para mostrar que en un futuro Dios iba a traer a alguien que los iba a hacer libres de toda atadura. Y era exactamente lo que Jesús estaba haciendo. Ese día había llegado, el día del Salvador que los libertaría de toda atadura, no solamente en el día de sábado. Aún en las enseñanzas religiosas de los rabinos judíos, habían hecho algunas provisiones para que la gente pudiera cuidar de sus animales, por ejemplo, en el sábado, pudieran darles de comer o de beber en el día del sábado. El sábado, a pesar de que no se podía hacer nada, se podía desatar a un animal hambriento, sediento, para que pudiera comer o ir a tomar agua. Y si la gente podía ocuparse de un animal, ¿por qué no podían ocuparse de una mujer? Estas personas no lo podían ver porque solamente estaban interesados en seguir atados a Satanás, y que Satanás tuviera control sobre la gente. Lucas capítulo 13, verso 17, dice: al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. El líder de la sinagoga y todos los que estaban de acuerdo con él fueron humillados en ese día. Pero la mayoría de la gente se regocijó ante la demostración del reino de Dios obrando entre ellos. A pesar de que esta fue una victoria espiritual, podemos ver que
Esto alimentó mucho el fuego del odio en contra de Jesús entre sus enemigos y se intensificó mucho la oposición en contra de Jesús en los días que vendrían. Y esto es precisamente lo que la iglesia está llamada a hacer en el poder del Espíritu Santo, a pesar de que los poderes demoníacos se opongan. Tenemos que alumbrar con la luz de la palabra de Dios. Lucas 4, verso 18 y 19 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Esta es la comisión que nosotros tenemos. Somos embajadores. El Señor nos ha ungido para que llevemos el Espíritu y proclamar las buenas nuevas a los pobres. Nos envía a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Este es nuestro llamado y esto es nuestra unción. Pero estamos cumpliendo con este llamado. Marcos capítulo 16. Tenemos aquí la versión de Marcos de la Gran Comisión. Verso 15. Y les dijo Jesús: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que le creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El domingo de Pentecostés, Dios nos envió a esperar en Jerusalén y esperar el poder que vendría de lo alto. Así que cuando nosotros recibimos este poder, nosotros tenemos que ser sus testigos. ¿Estamos cumpliendo con este llamado? ¿Entendemos quiénes somos como iglesia? ¿Hemos entendido realmente nuestro llamado, nuestra misión como iglesia? Hemos sido llamados para ser como Cristo. ¿Cómo fue Cristo? Pues esto es lo que estamos estudiando en el libro de Lucas. ¿Cómo debemos de reaccionar? Es lo que estamos estudiando. Padre Celestial, te pido que remuevas de nuestro corazón el miedo. Te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a venir en contra de los poderes de la oscuridad para liberar a aquellos que están en atadura, que están temerosos. Ayúdanos, Señor, a trabajar, porque hay un mundo perdido alrededor de nosotros y el tiempo es corto y necesitamos ser efectivos, necesitamos salir, necesitamos proclamar con valor. Y necesitamos, Señor, liberar a los cautivos mientras somos dirigidos por tu Espíritu. Señor, hemos sido convencidos por las mentiras del enemigo y no por las Escrituras. Hemos sido convencidos por las mentiras del enemigo que esto no es para nosotros. Pero, Señor, pon en nuestro corazón el deseo de ser como Jesús. Pon en nuestro corazón el ser como Jesús, el caminar como Jesús, el caminar como Jesús y llevar la gran comisión como lo hizo Él. Te pido, Señor, que nuestros ojos estén fijos en la persona de Jesucristo, que podamos estar fijos en ti, Señor, pero que también nuestros ojos estén abiertos para la obra que tú quieres hacer a través de tu Espíritu en nosotros. Te pido por la sabiduría para darme cuenta cuando
el Espíritu Santo me hable y pueda trabajar como Jesús. Y todo lo que no se parezca a ti, Señor, ayúdanos a repelerlo. Padre, te pido en esta mañana que hagas la obra en nuestros corazones y cumplas el propósito en nuestras vidas para el cual nos trajiste en este domingo. Te pido, Señor, que ministres tu palabra en el Espíritu de Dios en tu iglesia y cause, Señor, que nosotros seamos conformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo y que nuestro ministerio sea una continuación de tu ministerio en el poder del mismo Espíritu. Por el bien y para la gloria de Dios, porque sin ti no tenemos esperanza. Te pido que nos des poder a tu iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.